Lucas capítulo 9, verso 11. Amén. Mire lo que dice la palabra. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento. Porque aquí estamos en un lugar desierto. Y él les dijo: denle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupo de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo y los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que se los pusiesen delante a la gente. Y comieron todo y se saciaron y recogieron los que les sobró 12 cestas de pedazos de pan. Diga conmigo: wow. En Mateo capítulo 14, del 13 al 21 también nos habla la misma historia. En Marcos capítulo 6, del verso 3 hasta el 44, nos habla también de la misma historia. Y en el libro de Juan capítulo 6, del 1 al 13, nos habla la misma historia. Cuando vemos que en los 4 evangelios se toca la misma enseñanza, es porque es importante y que es necesaria. Y en cada una de ellas, si la pudiésemos armar, nos trae diferentes cositas que son importantes que la agarremos en esta historia maravillosa verídica. No estamos hablando de una parábola. Una parábola es un mensaje el cual es espiritual y se toman eventos naturales o eventos de la naturaleza o de la familia para poder traer esa enseñanza espiritual. Es como tomar una enseñanza que es bien difícil y simplificarla trayendo con cosas rutinarias, con cosas del diario vivir. Ahora, cuando nosotros vemos esta historia, no es una parábola. Y en esta historia nos enseña, nos trae diferentes elementos donde pudiésemos nosotros preguntarnos qué yo tengo en mis manos. ¿Qué tengo en mis manos? Y entonces, en el Evangelio de Juan, y a mí me llama la atención porque este Juan era el que se recostaba en el pecho del maestro. Era Juan el que estaba cerca de nuestro maestro. Eso es lo que dicen los teólogos, aunque otros comienzan a hablar de que era otro Juan, pero este Juan me llama mucho la atención cómo comienza a hablar acerca de que Jesús pasó al otro lugar. Y cuando llega Jesús, comienza a sanar a gente, porque encuentra una gran multitud y comienza a sanar a la gente. Y entonces Jesús sube al monte,
Porque dice que ve a esta gente como ovejas que no tenían pastor. Y entonces podemos ver en esta historia la gran enseñanza del el poder que hay en el servir. Hay poder en el servicio. Hay poder cuando nos convertimos en servidores. Se nos da como una autoridad y nos establecemos. Cuando en la calle le dicen nos ranqueamos, cuando nosotros podemos entender que Dios nos dio una autoridad para que podamos servir. Cuando nosotros nos sometemos a Dios y decidimos servirle al Señor y lo tomamos como ejemplo, podemos identificar que lo primero que el Señor nos está mostrando es cómo servir. Y Él, el día que comió pan, o que hizo la Pascua, que comió la Pascua, Él les mostró cómo Él, siendo rabino, como Él siendo el maestro, le lavó los pies. Y le estaba quizás trayendo un mensaje diciendo: mis 3 años y medio con ustedes, lo que les he enseñado no es cómo ustedes ser grandes para pisotear a los pequeños, sino es cómo podemos servir a otros, cómo podemos utilizar la autoridad que nos dio nuestro Padre, el poder que nos dio nuestro Padre, es para que sirvamos a otros. Y entonces, cuando podemos ver esta historia de la vida real, podemos ver que el Señor nos enseña unas cosas muy importantes que cuando leemos todas las historias, ahí las podemos amarrar y podemos identificar. Y lo primero que el Señor nos está enseñando como servidores, lo primero que Dios nos enseña es que identifiquemos cuál es la necesidad. Así que como servidor, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la necesidad. No nuestra necesidad, sino la necesidad del que está a nuestro lado, de nuestro prójimo. Y entonces el Señor nos pone ahora de que hay un gran poder en el servicio, pero a nosotros nos corresponde identificar las necesidades. Y entonces lo primero que el Señor hizo, identificó que aquella gente, aquellas personas que estaban allí reunidas, se encontraban como ovejas que no tenían pastor. Y entonces, ¿cómo se siente una oveja sin un pastor? Sería la pregunta. Porque Jesús vio a la gente y tuvo compasión de ella, se compadeció. Mire lo que dice, se compadeció de ella. Muchas veces tenemos lástima de la gente. Muchas veces nos compadecemos de la gente, pero el compadecernos nos tiene que llevar a accionar. O sea, yo no me puedo quedar en un estado de confort o de quietud o inerte. Cuando hay una necesidad, tenemos que actuar. Tenemos que movernos, tenemos que ser proactivos. Y entonces Jesús identifica la necesidad. Y dice que como identifica la necesidad, lo que comienza a hacer es sanar. Entonces, podemos ver que hay distintas enfermedades. Y entonces hay enfermedades físicas que nosotros solamente podemos orar por la persona para que Dios la sane, porque usted y yo no podemos sanarlo. Pero hay heridas emocionales y también hay heridas
en el alma, que quizás, aunque usted no es médico, sí con un abrazo puede cambiar la vida de una persona. Quizás con una sonrisa usted le puede cambiar la vida a una persona. Quizás con tan solamente besarle la mejilla usted le puede cambiar la vida a una persona. Quizás solamente con extenderle la mano usted le puede cambiar la vida a una persona. Y entonces nos ha enseñado métodos que para que hagamos cosas, pero realmente, por más que nos esforcemos, si no está aquí, si no se hace parte de nosotros, si no se establece como nuestra naturaleza, solamente será ficticio y lo podremos lograr mientras estemos contentos. Mientras estemos contentos podemos contestar el teléfono cuando estamos en la oficina de una manera cortés. Pero cuando tenemos un problema, una dificultad, como que el tonito cambia. ¿Me está entendiendo? O sea, cuando estamos en una ventanilla, como en el caso de Arnaldo, que está allí atendiendo a público, pagándole a gente que a veces se queja. ¿Y esto? Esto nada más para coger una guagua. Gente que vienen en carro y peleando por 35 centavos. Pero la mentalidad es así. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Le contestamos de la misma forma o le traemos una sonrisa? Entonces el asunto es, ¿cómo yo puedo ganar gente para Cristo, para el reino? Porque una de las cosas que dijo en Lucas, cuando estábamos leyendo esa palabra, que estaba hablando acerca del reino de los cielos. Y cuando hablamos del reino, y nosotros somos representantes del reino, y yo creo que es importante que todos entendamos esto, porque a nosotros la gente en el mundo nos ve como representantes de Dios. O sea, olvídate, quítate de tu mente de que es el apóstol, quítate de tu mente que tú no eres pastor, quítate de tu mente de que tú no eres un ministro, y no, la gente te ve. O sea, la gente busca en tus manos qué tienes. ¿Qué tienes en tus manos para ellos poder ellos obtenerlo? Ellos están esperando con nuestras acciones, con nuestras actitudes, que nosotros le brindemos algo, le demos esperanza. Cuando escuchamos a través de las noticias tantas malas noticias, alguien se tiene que parar y comenzar a dar buenas noticias. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque nos convertimos también en agentes de destrucción cuando debemos ser agentes de cambio. Y entonces, aunque estamos viendo destrucción, la Biblia nos habla y nos dice que esto no es por vista, esto es por fe. Y entonces, cuando yo comienzo a cambiar mi forma de hablar, como yo pertenezco a un reino diferente que este reino, la Biblia dice que no amemos a este mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama las cosas que están en el mundo y el sistema de este mundo, el amor del Padre no está en él. Iglesia, esto nos pone entre la espada y la pared. Y cuando te pongan entre la espada y la pared, ¿qué vas a escoger? La pared. No, siempre escoge la espada, que es la palabra. Y entonces, el reino, dentro de esta palabra del reino, usted es representante, quieras o no quieras. ¿Usted sabe por qué? Porque la gente rápido te hace esta pregunta:
Adiós, y tú no eres cristiano. Cuando la gente te pregunta, adiós, tú no eres cristiano, lo que te está diciendo, yo espero de ti algo diferente. Yo espero que tú me des algo diferente, porque yo sé que tú perteneces a un reino diferente. Y entonces el Señor nos está invitando a que seamos buenos representantes del reino. Entonces, para que tú y yo podamos salir pompeados de aquí, tenemos que salir con nuestra mente de que la gente espera algo de nosotros. Y yo tengo que preguntarme entonces qué tengo en mis manos. Identifica la necesidad. Jesús identificó que aquella gente eran ovejas que no tenían pastor. Y entonces, una de las características de las ovejas que no tienen pastor es que no tienen orientación. Di conmigo, son ovejas desorientadas. No saben hacia dónde ir. No saben hacia dónde ir a buscar alimento. No saben dónde dirigirse para ir a tomar agua correcta. Y entonces Jesús vio que aquella gente estaban desorientadas. Y entonces Jesús no se hizo de la vista larga. Ese es su problema. Jesús no. Jesús dijo, como yo soy el buen pastor y ellas son ovejas, yo tengo que orientarlas. Entonces nosotros nos tenemos que ver como servidores. Y cuando nos vemos como servidores, decimos, ese trabajo le corresponde a fulana. No, ese es el trabajo es de sutana. No, yo aquí no tengo ninguna función, a mí no me han llamado, a mí no me han nombrado, eso a mí no me incumbe. Error. Usted pertenece al reino. Usted es un representante del reino de los cielos, aquí en la tierra. Es función de todos nosotros hacer sentir bien a la gente que entra por las puertas de esta iglesia, darle un abrazo, porque es responsabilidad de todos. Diga conmigo, de todos. Es nuestra responsabilidad de coger el cubo que hemos tenido el privilegio de ser lavados por la sangre del Cordero, que hemos tenido el privilegio de ser sanados de diferentes enfermedades, que quizás mi cuerpo tenga una enfermedad, quizás le llamen diabetes, quizás a otro le llamen alta presión, quizás le llamen otro tipo de enfermedad, ¿qué importa? Pero nuestra alma ha sido sanada. Quizás mi cuerpo físico ha sido afectado por mi mala alimentación del pasado, por elecciones que tomamos, o quizás por la genética de nuestros padres, pero eso es parte de llevarnos a la presencia de Dios. ¿Por qué llevarnos a la presencia de Dios? Porque es parte de que nos va a llevar a la tumba, y de la tumba nosotros no nos quedaremos ahí, porque nuestra alma irá a morar con el Señor. Amén. Así que no le tengamos miedo a la muerte. Dile, no le tengas miedo a la muerte. Tienes a Cristo y vas a vivir con Él por la eternidad. Ahora, las ovejas cuando están desorientadas, una de las cosas es que también le da hambre, pero no saben qué comer. Entonces Jesús identifica de que estas ovejas tenían hambre y necesitaban alimentarse. El alma necesitaban alimentar su mente. Y Jesús comenzó a traerle palabra, y Jesús comenzó a alimentarles espiritualmente. Como necesitaba ser orientada, Él comienza a alimentarlo, comienza a traerle palabra, comienza a hablarle. Y aquella gente estaban y estaban sintiendo que estaban siendo tan y tan bendecidas que nadie se movió. ¿Usted me está entendiendo? Ellos estaban escuchando la palabra y se sentían alimentados, y ninguno de ellos dijo, es hora de irme porque tengo hambre.
lo que Jesús estaba hablando eran herramientas poderosas que le estaban cambiando su existencia. Eran herramientas poderosas que le iban a cambiar el marido. Eran palabras tan poderosas que le iban a cambiar sus mujeres, iban a ser transformadas. Era tan poderosa que sus hijos iban a recibir transformación. Quiere decir que hasta su negocio iban a ser transformados. Su vida espiritual iba a ser transformada. Su vida material iba a ser transformada. Su vida espiritual iban a ser transformados. Por todas las áreas iban a ser bendecidos. Que ellos no tenían en su mente el de pasar un alimento por su boca, porque lo que Jesús estaba hablando era medicina para su cuerpo. Jesús estaba alimentando. Diga conmigo, nos corresponde alimentar a gente que está hambrienta. Iglesia, hay ocasiones que de vida o muerte. Hay gente que se está muriendo espiritualmente hablando. Y usted no puede esperar que venga el pastor. Usted no puede esperar que venga un misionero. Usted no puede esperar que venga un evangelista de allá de Estados Unidos. Tócale y dile, te corresponde a ti. Hay momentos que solamente son, ese es el momento. Ese es el momento. Hay ocasiones que el darle la mano a una persona, ese es el momento de predicarle con una sonrisa. Mire, a nosotros nos enviaron un área donde hay 5 oficinas. Dentro de la área somos 5 oficinas. Está recaudaciones, está tesorería, está pagos generales, está compensaciones y hay otra que es de pago. Significa que cuando va una persona a la ventanilla y salgo yo a la ventanilla y muestro mi rostro a una persona que va a buscar un servicio, yo le llamo el necesitado. Se encuentra el necesitado con alguien que trabaja en la corporación del Fondo del Seguro del Estado. Él lo que está viendo es luz. ¿Me está entendiendo? Él está viendo a alguien que me puede resolver. Él está viendo a alguien que me puede ayudar. Y entonces, imagínense que con mi cara yo vengo y le digo, eso no me toca a mí. Sí. Eso a mí no me toca. Hay que sentir la necesidad del prójimo. Y yo lo miro y le digo, ¿en qué puedo ayudarle? Y él viene y me dice, pues mira, lo que quiero es una certificación, vengo a buscar una certificación, quiero hacer esto. Dame un segundito, voy a buscar a la persona que te va a ayudar. Y voy, hablo con una de las personas y viene y lo atiende. Salgo de la puerta de mi oficina, hay gente sentada, le pregunto, ¿le puedo ayudar en algo? Quizás ellos están diciendo, wow, el presidente, el director, un mero oficinista. Pero sí puedo ayudarle. Sí puedo orientarle. Sí puedo buscar, si no lo hace, alguien que le oriente. ¿Por qué? Porque nuestro país necesita buenos servidores. Entonces, no podemos ser aquí una cosa y en mi trabajo otra. Allí yo represento a la corporación. David puede que esté haciendo sus funciones de mantenimiento, pero representa a la corporación. Y cuando la gente lo ve, está viendo quizás la ayuda
el que le puede ayudar, aunque no trabaje en esa área, sí lo puede llevar a esa área. Jesús estaba viendo a la gente como ovejas que no tenían pastor. Su pastor había muerto, quiero que usted lo entienda. Se llamaba Juan. A Juan lo habían matado. Le cortaron la cabeza. Pero Jesús estaba viendo que las ovejas tampoco eran de Juan, sino que eran de su padre. Entonces a nosotros nos corresponde, si verdaderamente decimos que somos hijos de Dios y creemos que pertenecemos al reino, tenemos que entender que Oasis no le pertenece al apóstol Edwin ni al apóstol Marisa. Oasis te pertenece a ti, eres tú, porque es de Dios. ¿Me está entendiendo, iglesia? Ok. Ahora mire esto. Ellos tenían necesidad de ser alimentados y Jesús los estaba alimentando con palabras. Necesitaban alimentarse y Jesús les alimentó. Hay gente que necesitan alimentarse. Tú puedes alimentarlo. Tú tienes la palabra. Tú tienes en tus manos. Número 2, tenían sed. Gente que tenía sed. Hay gente que tiene sed de justicia. Hay gente que quiere que se le calme la sed que ellos tienen. Y nos corresponde a nosotros ofrecerle agua. Un oasis sin agua no es oasis. ¿Me está entendiendo? Oasis no es las palmeras, meramente palmeras. Hay necesidad de que hayan palmeras para que hayan sombra, para que el sol no le castigue. Pero sin agua se van a morir. Así que si hay palmera y no hay agua, se muere la gente como quiera. Significa que entonces, para que seamos oasis, número 1, tenemos que ser palmera. Número 2, tenemos que tener agua. Amén. Santo Dios. Ahora mire lo que hace Jesús. En el aspecto espiritual, Jesús sana a la gente. Esto me gusta, porque Jesús identifica la necesidad espiritual y comienza a suplir la necesidad espiritual. Jesús no delegó lo que le correspondía a él a los discípulos. Lo hizo él. Sirvió. Ahora, los discípulos se le acercan, y esto es lo que me llama la atención. Se le acercan al maestro y le dice: despide a la multitud. Todavía no habían recibido la enseñanza del reino por completo. Todavía no le había alcanzado la misericordia por completo. Y ellos le dijeron: despide a la multitud. ¿Por qué ellos le dicen que despida a la multitud? Por tener misericordia de la multitud. ¿Sí? Porque ven que la multitud ya estaba a punto de oscurecer y se iban a quedar sin comer, porque estuvieron escuchando a Jesús. Y fue alimentado su espíritu, sí, pero también había que alimentarle la panza. Y entonces el área de la panza, ellos le dijeron: Jesús, despide a la multitud para que entren en las aldeas y puedan comprar y puedan alimentarse. Pero a mí me gusta mucho algo que Jesús hace. En Lucas capítulo 9, en Juan capítulo 6 del 1 al 13, dice que Jesús se subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y dice que comenzaba a enseñar a la gente, y dice que alzó sus ojos y vio que había una gran multitud. Entonces le dice a Felipe, mire el humor de Jesús, le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esta gente? Ay, ay, ay. Wow.
¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Entonces Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. O sea, 200 denarios no bastaría para que esta gente coma. Wow. Cuando amarramos la historia, unos le dicen al maestro, luego despide a la multitud para que ellos vayan y coman. Jesús le dice, denle ustedes de comer. Pero cuando amarramos esto, Jesús provoca a Felipe, provoca a los discípulos, y Felipe le contesta y le está diciendo a Felipe, Felipe, ¿cómo le vamos a alimentar a esta gente? Y Felipe dice, habría que tener mucho dinero para comprar y alimentar a esta gente. Y entonces otros decían, envíalos a las aldeas para que coman. Y Jesús entonces le dijo, denle ustedes de comer. Y entonces ellos dijeron, pero ¿cómo le vamos a dar nosotros de comer? Tendríamos que salir nosotros a comprar para atraer, para que toda esta gente coma. Y entonces, a mí me llama la atención del maestro, porque el maestro prepara la ocasión. Le dice a sus discípulos, siéntelos de 50 en 50. Hagan grupos de 50. Organiza. Jesús toma el control de la situación y diciéndole a sus discípulos, denle ustedes de comer. Y ellos dicen, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, organícenme la gente, póngalo de 50 en 50. Es necesario que entendamos que nosotros como servidores tenemos que ser organizados. Y nos corresponde decirle a la gente, siéntate y espera, no te vayas. Hay gente que llega a la casa de Dios con necesidad. Hay gente que llega a la casa de Dios con deseos de una oración. Iglesia, y queremos romper con que esperen que el pastor sea el que le ponga las manos a la gente. Tus manos tienen el mismo poder que tienen las mías. Tus manos tienen poder. Y por eso es que te pregunto, ¿qué tienes en tus manos? Porque Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Jesús no dijo, y estas señales seguirán a los apóstoles. Estas señales seguirán a los profetas. Estas señales seguirán a los evangelistas. Él no dijo, estas señales seguirán a los maestros, ni a los pastores. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. O sea, estas señales le seguirán a todos aquellos que se llamen ser cristianos. A todos aquellos que se llamen ser creyentes. Estas señales le seguirán. Wow. Ahora mire esto. El sentarse, lo que tú estás haciendo es que le estás poniendo a la persona en la perspectiva correcta. Los estás poniendo a que espere un milagro de parte de Dios. Al decirle, no te vayas, siéntate. Estás esperando que se desate un milagro. Hay que decirle a la gente, no te muevas. Es que estoy viendo las cosas, no te muevas. No te quedes viendo las novelas en tu casa, no te muevas. No te muevas. Porque Dios va a desatar un milagro. Entonces, a mí me llama la atención por lo siguiente, mire esto. Cuando Jesús le pregunta al hijo, al joven rico,
que el joven rico le dijo, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Jesús él dice los mandamientos, él dice, esto lo he guardado de mi juventud. Jesús entonces le dice, ¿y qué tienes en tus manos? Quizás no se lo expresó de esta forma, pero le dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta. Porque tienes muchas riquezas en tus manos. Vete y repártelas a los pobres. Dice que este joven se fue, ¿qué? Triste. Porque Jesús le cambió los muñequitos. Segundo, le dice a sus discípulos, denle de comer. Cuando primero le había dicho cómo alimentaremos a tanta gente. Ahora digo conmigo, corazón de niño. Dice que había un jovencito. Quizás las demás gente se le olvidó llevar provisión, pero había un jovencito que llevó provisión. Y entonces dice que este niño no pensó que lo que tenía era poco. Él lo que vio era que tenía algo en sus manos. Y en su loncherita, voy a ponerla así, su loncherita, él tenía 5 panes y 2 peces. En su loncherita, él tenía alimento para él suficiente. O sea, ¿era suficiente para quién? Para Ñico Fernández. Y entonces mi pregunta sería la siguiente. Si alguien está a tu lado que tiene necesidad, ¿qué tienes en tu lonchera? ¿Qué tienes en tus manos? Vuelvo y pregunto, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué vas a hacer con lo que tienes en la lonchera? Vas a decir, yo creo que dónde está la letrina más cerca porque me tengo que esconder, dónde está el lugar porque esta comida es mía, este alimento es mío y yo no voy a compartirlo con nadie porque lo mío es mío. El niño no pensó que era poco lo que él tenía. Hay que ser un fresco. Hay que ser un arriesgado. Hay que ser un atrevido para sacar una lonchera de 5 panes y 2 peces donde habían más de 15,000 personas. Porque cuentan solamente a los varones. Habían 5,000, aproximadamente 5,000 varones, sin contar las mujeres, sin contar los niños. Se cree que aproximadamente habían como 15,000 personas. Y un niño atrevido se atrevió a sacar su lonchera y decirle, aquí está mi loncherita, aquí hay alimento para toda esta gente. ¿Sabe que nosotros menospreciamos lo que tenemos? Y para ser un servidor de excelencia, no podemos tener en poco lo que tenemos. Lo que tengo es un verso de la palabra, tíralo. Apóstol, lo que sé más que un verso nada más, lánzalo. En una ocasión estaba hablando con un apóstol que ya falleció y le dieron mi número de teléfono y me llamó para impresionarme, para que perteneciera a su cobertura, porque hasta eso está de moda. Y entonces la gente tienen hijos que no han procreado, ni aún en el aspecto espiritual, y creen que lanzar coberturas y coberturas lo hacen así a tutiplén.
Y esta persona pues me llama y comenzó a hablarme de cuánta palabra le había dado a diferentes ministros. Y de momento comenzó a hablarme mal de ministros. Y en ese mismo momento yo le pongo un alto y le digo: apóstol, con su permiso, le voy a decir algo. Aquí lo importante no es cuánta revelación usted tenga, ni cuánta palabra usted sabe. Aquí lo que es importante es cuánta de esa palabra que usted sabe está dispuesto a vivirla. Entonces el Señor nos está trayendo un reto hoy. ¿Qué tienes en tu lonchera? No la tengas en poco. Pero Dios nos está retando a que seamos servidores, como fue este niño. Este niño se desprendió de lo que él tenía para servir a otro. Ahora, yo quiero que usted lo vea de este punto de vista. Se lo voy a traer en dos vertientes. La vertiente número 1. Tenemos cosas buenas que tenemos que desprenderlas para compartir con otros. Cosas que hemos dicho: esto es para mi familia, esto es para mis hijos, yo los trato bien, a mi hijo yo lo trato bien, a mi familia yo la trato bien, pero que al otro no las tratamos de la misma manera. Mi deber es tratarles a ustedes como yo trato a mi familia. Mi deber es no tener acepción de personas. Y si a usted yo le llamo la atención, a mi familia yo tengo que llamarle la atención. Si a mi familia yo le doy abrazos y besos, yo a ustedes tengo que darle abrazos y besos. Yo no puedo hacer acepción de personas. No puedo decir ser un servidor, pero solamente servirle a los míos y a los demás utilizarlo para que me sirvan. Y entonces aquel niño se desprendió de lo que él tenía para alimentar una multitud. Yo quiero que usted entienda esto. Cuando usted y yo nos desprendemos de lo que somos y montamos nuestra mejor cara en el momento de mayor dificultad, usted lo que está diciendo es: yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero el problema es tuyo. Yo lo que hago es que me desprendo de lo que tengo. Si da o no da, eso no es mi problema. Ese es el problema tuyo, papá. Ese es el problema tuyo, Señor. Yo sí lo que sé es que yo tengo aquí 5 panes y 2 peces y yo lo pongo a la disposición de toda esta gente. O sea, provocó al Señor. Él provocó a Jesús que ocurriese un milagro. ¿Me está entendiendo, iglesia? Él lo provocó. Usted y yo provocamos que ocurran cosas cuando decidimos dar lo mejor de nosotros. Ahora, la segunda vertiente. Tenemos que desprendernos de malas actitudes que tenemos. Me explico. Estoy molesto, me llaman por teléfono en el trabajo, llegó el tubo donde desquitarme todas las emociones y todo el coraje que tengo. Error. Eres un servidor y el servidor da su mejor cara. Yo no soy hipócrita. Ser hipócrita es poner una cara en la iglesia cuando realmente tu cara es otra. Ahí sí que es ser hipócrita. Pero ponerle tu mejor cara a una persona que no tiene por qué recibir la factura de las situaciones, de los problemas que tenga en la casa, no, eso es establecer el reino. Yo creo que vamos a poner las cosas en el lugar, en el sitial que corresponde. Ser hipócrita es pararme aquí y decir soy el mejor cristiano cuando realmente no lo soy. Ahora, Satanás quizás te va a decir:
estás en una situación, estás en una crisis, estás en una enfermedad, estás en una dificultad, y yo poner la peor cara a la gente cuando debo decir: mentiras tuyas, Satanás, yo pertenezco al reino de los cielos y a mí no me importa cómo esté mi condición, no me importa las tormentas que yo tengo, voy a dar mi mejor cara. ¿Acaso usted cree que Jesús no tenía dificultades? Claro que sí. Usted sabe lo que era estar en un cuerpo de hombre cuando Él es Dios y tener que amarrarse y sujetarse a un cuerpo. Tenía que sentirse mal. Cuando estuve en ese maní que le dijo al Señor: pasa de mí esta copa, que es lo que le estaba diciendo, es fuerte, pero que se haga tu voluntad, papá, y no la mía. Entonces usted me puede decir a mí que cuando alguien venga y le va a pedir a usted la ayuda, le extienda la mano, usted le va a dejar la mano extendida, no lo va a abrazar, no le va a dar un beso, no se va a negar a usted mismo porque usted no es hipócrita. Usted es hipócrita. Porque Dios está contando contigo para que des tu mejor cara. Dios está contando contigo para que le represente de la forma correcta. Dios está contigo para que no te pongas de acuerdo con el diablo, sino que te pongas de acuerdo con el reino de los cielos y representes al reino de los cielos y le digas a tus tormentas: ¿sabes qué tormentas tú vas a dejar de soplar? Y le digas a los vientos: tú vas a dejar de estar moviéndome de un lado a otro. Va a haber paz en este momento. Es desprendernos de nosotros, es negarnos a nosotros mismos para poder servir. Porque Dios está necesitando brazos. ¿Y alguien aquí tendrá brazos? En una ocasión estaban trayendo unos médicos, hicieron varias investigaciones y le llaman abrazoterapia. Y es terapia grupal, que solamente lo que hacen es abrazarse. Y hay gente que ha recibido sanidad, hay gente que han recibido milagros por tan solamente recibir un abrazo. ¿Quiénes son los brazos del Señor en la tierra? Nosotros. Usted es ese niño que tomó los 5 panes y los 2 peces y se los dio al que sí puede hacer el milagro. Lo mejor tuyo, entrégaselo al Señor y niégate a lo peor. Yo me imagino a aquel niño entregando sus 5 panes, entregando sus 2 peces y quedarse sin nada. El niño no se comió un pez y un pedazo de pan y le entregó un pan, 4 panes y un pez. El niño entregó 5 panes y los 2 peces. ¿Y con qué se quedó? Con nada. Ahora quiero decirles algo. El niño no era uno de sus apóstoles. El niño era uno de los que se había sentado y también divisó la necesidad y se desprendió de su hambre para saciar el hambre de otros. Y yo me imagino que el niño volvió a sentarse, a esperarse que la canasta pasara por donde él para coger su pan y tomar su pedazo de pescado. ¿Sabe lo que me dice la Biblia? Que todos comieron, todos se saciaron. Ok, vuelvo y repito. Todos comieron y todos se saciaron. Y la gente, llegó un momento que se sentía tan y tan lleno que dijeron: no más. No quiero más. No quiero más.
Iglesia, cuando nosotros damos lo que tenemos, ¿usted sabe qué? ¿Sabe cómo salvamos a Puerto Rico? No haciendo concentraciones masivas, siendo responsables y entregando lo que tenemos. Usted entiende, a la gente le gusta los brillos, los bombas, los platillos, los grandes congresos, las grandes actividades, pero yo le aseguro a usted que ganamos más gente brindándole amor que brindando campañas y concentraciones grandes, masivas. Yo le aseguro a usted que nosotros nos hacemos conquistadores de vida cuando nos desprendemos de lo que tenemos y la gente ve que nosotros nos desprendemos de quienes somos para servirle. Y cuando nosotros ocupamos el sitial de servidores y entonces le servimos no para nosotros hacernos los grandes, sino para al revés, para engrandecer a la gente, para nosotros hacernos pequeños y que ellos se vean grandes. Por eso es que me llama mucho la atención que dice un niño, porque solamente aquel que tiene corazón de niño es capaz de darlo todo y de creer en todo. Usted sabe que los niños creen que su papá es un superhéroe. Usted sabe que los niños creen que su papá puede hacerlo todo. Usted sabe que los niños siempre que le dicen a papi, dame, ellos siempre creen que papi le puede dar. Usted sabe que cuando los niños están con papá, no importa, venga Hulk, no importa quién sea más grande, no importa, se presente el mismo diablo, el niño está confiado porque sabe que papá le va a defender. Y aquel niño sabía que el papá estaba con ellos, que Dios estaba con ellos, sabía que papá le iba a defender y por eso entregó la loncherita y se sentó. ¿Por qué? Porque él sabía lo que tenía en sus manos, pero sabía a quién se lo estaba entregando. Y aquel niño se fue con la pancita llena. Y cada uno de los que estaba allí se llenaron su panza. Porque hubo alguien que se desprendió porque sabía lo que estaba en sus manos. Cuando nosotros somos egoístas y no decidimos soltar lo que tenemos en nuestras manos, podemos subir al monte de los olivos, pero nadie de la gente que nos escuche va a salir convencido, porque lo que hablamos no es conforme a lo que vivimos. La gente está buscando gente que viva, gente que practique, gente que se ponga en el lugar de otro, gente que sea facilitador, que cuando llegue a la iglesia le reciban con un abrazo, que cuando esté en el estacionamiento alguien le trate bien, que cuando llegue a la iglesia por lo menos se sienta ser parte, que cuando llegue a la iglesia escuche de la gente buenos comentarios, que escuche palabras positivas, que escuche algo que le anime a seguir hacia adelante. ¿A quién nos corresponde? A nosotros. A nosotros nos corresponde ser esos niños que entreguemos nuestras canastas. Pero para eso tenemos que primero despojarnos de nuestros egoísmos, desprendernos de nuestro mal carácter, desprendernos de nuestras malas acciones, con el único propósito de bendecir a otros. Quiero concluir con esto. Piensa en un momento cómo te gustaría que te trataran. ¿Cómo te gustaría que al llegar a un lugar te recibieran? ¿Cómo te gustaría que cuando entraras a una oficina te trataran? Así trata. Cada vez que veas a alguien entrar a la oficina, cada vez que veas a alguien entrar a tu trabajo,
cada vez que veas a alguien en el supermercado, cada vez que veas a alguien en la fila, mírate tú. Ahí estás tú. Ese eres tú que vas a buscar un servicio. Ese eres tú que necesitas el abrazo. Ese eres tú que necesitas que alguien se acerque a ti y te pregunte cómo estás. Hazlo. Ponte en el lugar. Ponte en el sitial de la otra persona. Esa es la regla de oro. Eso es lo que nos enseñó Jesús. Eso es lo que nos enseñó su palabra. Hagamos más. Hablemos menos. Demostremos. Podemos conquistar a otro con amor. En una ocasión le dije a un ministro lo siguiente: ¿cómo yo logro alcanzar la mayor cantidad de hormigas? La sal y el azúcar se parecen, pero yo tiro aquí sal y tiro aquí azúcar y las hormigas saben cuál es sal y cuál es azúcar. ¿Se parecen? Sí, se parecen. ¿Tienen el mismo color? Sí, tienen el mismo color. ¿Se parece el grano? Sí, se parece el grano, pero no saben igual. Iglesia, Dios nos estableció en la tierra. Nos corresponde a nosotros. Nos corresponde a nosotros ganar gente para el reino sirviendo. Pregúntale a tu hermano, ¿qué tienes en tus manos?